Hola, soy Benita Méndez y voy a responder a través de este video a todas las preguntas que nos hicieron en nuestro pasado conversatorio, a café conversatorio que realizamos en World Green Coffee el pasado 3 de octubre y bueno, donde estuve con mis compañeras conversando sobre este tema de la crianza de los hijos. Y quiero comenzar por esta pregunta, dice... tengo un varón de 4 añitos y no logro que duerma solo. Paso las noches de mi cuarto a su cuarto, no estoy durmiendo bien. ¿Qué recomendaciones me pueden dar? Con respecto al hábito de dormir solo en una habitación, este es un hábito que debe comenzarse a partir del año. Cuando un niño ya tiene 4 años y todavía no está durmiendo solo, es porque de alguna manera, como padres, han esperado mucho para iniciar este proceso. ¿Qué pueden hacer ya que no comenzaron antes y hay un proceso de resistencia? Hay algunas técnicas como técnicas de acompañamiento que se pueden hacer para que el niño no se sienta solo, porque esa es una de las razones principales por las cuales él se resiste a dormir solo. Y la primera, pueden utilizar música, algún tipo de música de relajación o algún tipo de música suave. En internet hay muchísimas opciones en este sentido y pueden buscar de esa manera en YouTube música para dormir y van a encontrar una gran variedad de música. Les recomiendo escucharla a ustedes primero. Hay músicas que duran 2 horas, 2-3 horas. Lo ideal es que dure entre 1 y 2 horas porque el niño concilia el sueño pronto, pero siempre es bueno que mantenga ese estado de tranquilidad que le permita no despertarse en la noche. Y la música lo va a ayudar mucho. Otra de las sugerencias es utilizar algún, digamos que suplemento o algún tipo de material que lo acompañe, como por ejemplo, o sea, un osito, algunas personas le dan la ropa de mamá con el olor y eso hace que el niño sienta de alguna manera, recuerden que ese nivel de inocencia está allí y de alguna manera el niño siente estoy acompañado por mamá por el olor. Y esto es una técnica también que funciona. Lo que sí es importante que no acceda a volver a llevar al niño a su cama. Eso es muy importante. Puede usted sentarse en el piso, en una sillita, acompañarlo, pero no acostarse con él. Esto es un error que cometen los padres cuando están en este proceso de enseñar a los niños a dormir solos. Porque recuerde que la seguridad que ustedes les brindan se va afianzando en la medida en que el niño permanece más tiempo durmiendo con ustedes. Y esto es en la mente del niño, no en la mente suya. Entonces, muy importante que usted, en este caso, tome en cuenta estas opciones, las aplique y las mantenga en un periodo de 21 días a 30 días consistentemente. Es decir, todas las noches acueste al niño a una misma hora, mantenga el mismo hábito y usted va a ver que con este tipo de consistencia el niño muy pronto va a dormir solito y usted también va a descansar. Dice esta otra pregunta, ¿cómo hacer para que tu hijo sea independiente? La independencia depende de la edad del niño. Y creo que la mejor manera de crear independencia es permitir que el niño explore sus capacidades, que aprenda a conocer de qué es capaz. Los padres limitamos en muchas ocasiones a los hijos porque nuestros miedos nos hacen poner barreras y nos comienza a decir no te montes en eso porque te puedes caer. Y no te montes aquí o no hagas tal cosa. Ciertamente tenemos que ser previsivos, hay que tener ciertas precauciones, pero también tenemos que entender como padres que hay un proceso de desarrollo que el niño solamente va a tener haciendo las cosas. El niño necesita subirse en los muebles, necesita subirse en una cama alta, necesita aprender a calcular que hay riesgos. Eso es parte del aprendizaje.
y nosotros debemos estar allí para poder enseñar este sentido. En el futuro, estas acciones que son acciones del aprendizaje natural de cada individuo, le va a enseñar un nivel de independencia. Y, por supuesto, el acompañamiento de usted como padre en todo momento siempre debe estar presente. ¿Desde qué edad puede, entonces otra pregunta, ¿desde qué edad puede uno dejar por varios días a su hijo? Bueno, esta pregunta puede tener diferentes tipos de contexto. A un niño no se le debe dejar solo, empezando por allí. O sea, si nosotros como padres, en el momento en que decidimos tener hijos, nosotros tenemos que estar conscientes que decidimos ser padres. Y no es que debemos dejar a nuestros hijos. Entiendo que pueden haber situaciones donde necesitemos hacer la separación en un momento determinado. Pero, por ejemplo, si usted se va a ir de vacaciones, no hay justificación de que usted tenga unas vacaciones que no las pueda tener con sus hijos. Si usted va a ir a visitar a sus padres, no hay justificación de que usted tenga que dejar al niño para ir a visitar a sus padres. Yo en eso difiero un poco de aquellos padres que dicen que necesitan tiempo. No, usted decidió ser padre y por lo tanto hay un rol como padre que usted debe establecer hasta cierta etapa, y es importante que el niño sienta que usted siempre va a estar presente en su vida, sobre todo en esos primeros 7 años, que es cuando más se necesita. Esta pregunta, ¿por qué decía que tiene varios contextos? Porque cuando estamos hablando de que los niños tienen menos de 7 años, la separación no debe existir a menos de que sea una enfermedad médica. Por ejemplo, si a usted lo hospitalizaron, usted se va a separar del niño, pero el niño siempre debe estar al cuidado de alguien. Cuando ya el niño pasa los 7 años, es importante que usted sepa que en un momento determinado usted puede dejar al niño a pasar unas vacaciones con el abuelo, lo cual le va a brindar un espacio de tiempo a usted. Pero hay situaciones, y por eso decía, hay diferentes tipos de contexto. Es importante también que usted sepa que los niños no deben quedarse solos. Aquí en los Estados Unidos hay leyes que son bastante rígidas con respecto a eso de dejar a los niños solos en casa. En algunos estados esta ley es más exigente que en otros, aproximadamente a partir de los 8 años, dependiendo de los estados, de cada estado tiene una ley diferente, pero está condicionado a que no se debe dejar a los niños solos. Y no sé por qué esta pregunta no lo indica. Cuando habla de dejar al niño por varios días, ¿cuál es la razón por la cual hizo esta pregunta? Pero si están hablando del proceso de separación, separación, por ejemplo, de que se va a ir a trabajar y tiene que dejar al niño cuando es pequeño, ¿en qué momento es recomendable hacerlo? Eso va a depender de las condiciones de cada familia, porque el niño es lo primordial, y cuando uno decide ser madre o decide ser padre, la prioridad en cualquier cosa de la vida debe ser los hijos. Y creo que si me dieran un poquito más de argumento la persona que me hizo esta pregunta, que me pudiera escribir por email o a benitamendez@gmail.com, con muchísimo gusto podría ampliarle mi opinión con respecto a esta consulta. Dice esta otra pregunta, ¿a qué edad se recomienda que tengan celular? Bueno, el hecho de tener un celular, más que tener una edad recomendada, tiene que haber un grado de madurez. Es decir, un niño tiene que tener un grado de madurez, pero también de responsabilidad con respecto a lo que es el uso de un celular. Ahora, hay algo importante. ¿Para qué usted como madre le está dando un celular a un niño? Porque usted de repente necesita comunicarse con él cuando lo va a buscar a la escuela, porque usted de repente necesita tener algún tipo de interacción de seguridad, de repente que el niño pueda llamarla a usted en cualquier momento. O sea, cada familia, cada padre, cada madre es distinto en cuanto a lo que puede ser generar una norma como esta, y no me gusta hablar de una edad adecuada en el uso del celular, porque esto tiene que ver mucho con la madurez y la responsabilidad del niño, pero también la razón por la cual se le está dando. Hoy en día
los niños que están naciendo en un mundo completamente tecnológico. Entonces, al nacer en un mundo tecnológico, un tipo de pregunta como esta podría sonar a que, bueno, los niños desde muy temprana edad están expuestos a los celulares, a las computadoras, a los videojuegos, todo lo que es aparatos electrónicos. Entonces, me parece que puede ser importante primero establecer el porqué, la finalidad, tenerla bien clara. Luego, tener este niño y hacer la pregunta, ¿mi hijo tiene la responsabilidad para poder manejar esto? O sea, ¿sabe que el celular es un medio de comunicación para bien o para mal? ¿Por qué? Porque aunque hay celulares que usted puede solamente ubicarlos a lo que es llamadas, y lamentablemente la tecnología ahorita tiene muchísimas capacidades y créanme que sus hijos están siendo preparados para ella. Entonces, yo creo que más que una edad, les repito, deberíamos tener un poco en cuenta estas consideraciones y sobre todo el por qué. El por qué mi hijo necesita un teléfono celular. Dice esta otra pregunta, mi hijo me muerde por emoción, ¿cómo evitarlo? Los niños en edades tempranas muerden porque el morder es parte de su desarrollo. Los niños están aprendiendo con su boca a reconocer cuál es su medio ambiente a través de sus sentidos y la boca es uno de ellos. Muchos niños cuando son muy pequeños muerden porque están en el proceso de su nacimiento de sus dientes y sus encías les molestan y aunque lo crean o no, el morder puede generar en ellos un tipo de serenidad, de tranquilidad o de relajamiento, porque cede un poco el dolor que genera el nacimiento de los dientes. Cuando los niños ya tienen dientes y muerden, puede también estar condicionado que puede ser un hábito aprendido. Es decir, los niños recuerden que están en un proceso de aprendizaje. Hacen una cosa y solamente están esperando ver la reacción. Pero si usted ha sido de los padres que la primera vez que usted vio que el niño generó un mordisco, usted se ríe del mordisco, el niño va a ver esto lo asocio. Cada vez que yo muerdo, la gente se ríe y lo ve como una gracia. Entonces el niño genera una asociación en este aspecto. Por eso es tan importante que los padres sepamos que las acciones de los niños pequeños todas son basadas en acción y reacción. Es un proceso de aprendizaje normal, por lo cual cada acción que los niños toman tiene una reacción determinada. Esta reacción va a condicionar lo que ellos aprendieron, que es la forma de reaccionar ante eso. Y allí está el aprendizaje nuestro como padres para que esto no ocurra. Yo les sugiero que si esta situación está ocurriendo y el niño tiene más de 3 años, porque antes de los 3 años este tipo de conducta puede considerarse relativamente normal, pero si el niño tiene más de 3 años, lo que le recomendaría es primeramente evaluar en qué contexto el niño lo hace, en qué momento el niño lo hace, y generar con él un diálogo de explicación de que esa acción no es correcta. A veces también lo hacen por frustración, es una forma de canalizar la frustración cuando los niños están un poquito más grandes. Y si eso está ocurriendo y ya está pasándose a otro nivel, entonces yo les sugeriría buscar ayuda para que el niño pudiera tener algún tipo de interacción donde él pueda comprender que esta acción puede generarle daño a otra persona. Dice, ¿cómo se inculca, disciplina sin remover la individualidad de un niño? Bueno, la disciplina es algo que todos los padres debemos inculcar desde muy temprana edad. Poner a un niño a dormir en su cuarto solo a partir del año es una acción de disciplina. Poner al niño a comer en la mesa, en un mismo lugar, desde el mismo momento en que ya el niño puede sentarse, es un hábito de disciplina. El cepillarse los dientes es un hábito de disciplina. La disciplina
es algo que se adquiere en el hogar desde la etapa muy temprana, y es necesario que los padres conozcan que cada acción que el niño tiene va a generar una interacción de respeto o no hacia, en este caso, los padres. Cuando hablamos de disciplina, podemos creer que la disciplina se condiciona solamente a la acción de obediencia, pero la disciplina no es solo obediencia, la disciplina es mantener una estructura coherente de acción ante cualquier cosa. Es decir, todo lo que le acabo de mencionar son actos de disciplina, y si no, ustedes pueden imaginarse cómo se estructura la palabra disciplina en el servicio militar. ¿Qué significa la disciplina? La disciplina es mantener el orden, tener una coherencia, o sea, tener un hábito creado y formado que lleva a la persona a un comportamiento o a una conducta determinada. Cuando enseñamos a nuestros hijos desde muy pequeños a mantener estos hábitos, la disciplina viene por sí misma y no hay un rompimiento de la individualidad. Ahora, si no lo hemos hecho y queremos que nuestro hijo adolescente, que nunca ha tendido su cama, porque ahora nosotras consideramos que debe tenderla, entonces, ¿cómo creamos disciplina? Eso es otra cosa. Allí tenemos que hacer un proceso de cambios en nuestros hábitos de vida y evaluar aquellas cosas que no hemos hecho para empezar a incorporarlas, pero no podemos incorporarlas en ellos si no la hemos incorporado en nosotros. Entonces, yo les sugeriría evaluar su ámbito familiar dependiendo de la edad que se tenga el niño y ver en qué cosas no hicimos para poder incorporarlas y comenzar a hacerlo. Dice esta última pregunta de las que me hicieron, dice, ¿cómo estimular a los niños a seguir sus metas, incluso de tener higiene personal? Bueno, esta pregunta está muy relacionada y hay dos preguntas aquí en este papelito. Comenzando con esta de la higiene personal. La higiene personal es algo que se debe enseñar, como lo acabo de mencionar en la pregunta anterior, desde muy temprana edad. Los padres muchas veces no bañan a sus hijos cuando los niños son bebés porque tienen la creencia, no, porque se va a resfriar, no, porque no lo baño en la noche porque mi abuelita decía que bañar a los niños en la noche es malo porque les entra frío por la mollera. La mollera, no sé si en algunos países utilizan, pero es cuando esta parte de que sienten la parte frontal. Y tienen ese tipo de creencia. Ah, no, porque a los niños no les puedo cepillar los dientes hasta que no le han salido los dientes de ellos. Con los dientes de leche no se pueden cepillar. Entonces, este tipo de creencias que se tienen son creencias que limitan el proceso de aprendizaje de los niños, y es muy importante que, como les decía anteriormente, se creen hábitos para este tipo de conductas, y deben comenzar en muy tempranas edades. Hay una lista que se las puedo compartir anexa, voy a hacérselas en Word, se las voy a compartir anexa, donde vamos a publicar este video para que ustedes puedan acceder, y la voy a publicar en mi página web, donde hay ciertas recomendaciones por edad de los hábitos de aseo personal y en qué edad se deben ir incorporando, de qué manera se deben ir incorporando, porque los padres no entendemos que cada uno de nuestros hijos puede tener una diferencia en este sentido. Hay niños que van a asumir el hábito de la limpieza, como el cepillarse los dientes, de una forma más fácil, pero hay otros que no, que se van a resistir a ello. Entonces hay una edad determinada, promedio, entre, por ejemplo, el cepillado de los dientes de los niños, cómo se incorpora y en qué tiempo tiene que lograr el niño superar ese hábito. Yo se los voy a compartir tanto en mi página web y les voy a dejar el link en este video. Decía esta última pregunta, esta sí es la última, dice también cómo quitarles los celulares y los juegos a niños de 9, 14 y 18 años. Bueno, no podemos ya en estas edades quitar a niños la acción de
agarrar el teléfono y me lo llevo, me lo quito. Lo podemos hacer, pero esto va a traer una consecuencia. Aquí debemos aprender a negociar este aparato. Eso es importantísimo, sobre todo en estas edades. Cuando nosotros nos vemos en la necesidad de que tenemos que quitarle a nuestro hijo algo, es porque nosotros le hemos permitido que ese niño exceda en el uso de eso. Si nos quejamos de que los niños juegan muchos videojuegos, porque nosotros le permitimos que jugaran muchos videojuegos. Si están mucho tiempo metidos con el celular, es porque nosotros permitimos que eso ocurriera o no creamos los límites adecuados en el momento en que introducimos estos tipos de electrónicos en la vida de ellos. O como les decía hace un instante, los niños crecen con esto porque esa es parte de nuestra vida cotidiana hoy. Entonces, en el niño adolescente, entre los 9 y 14 años, de dos de los que menciona aquí, no podemos quitar, podemos establecer acuerdos. Ok, a partir de hoy, el acuerdo contigo va a ser de que te voy a permitir usar el celular entre esta hora y esta hora. Si tú no cumples esto, esta va a ser la consecuencia. Si, por ejemplo, te pasas de esta hora, puedes negociar con el niño para que el niño mismo se autoimponga su castigo. Y créanme que no les va a ser difícil porque los adolescentes son muy buenos para negociar. Y hay que establecer limitaciones y normas. Recuerde que si su hijo usa 6 horas al día el teléfono o los videojuegos, no pretenda usted que lo va a limitar de un solo golpe a 1 hora. O sea, porque usted le permitió jugar 6 horas de videojuego. Entonces hay que tener allí muy claro cómo va a ser ese cambio y cuáles son los límites que va a generar. En el caso del de 18 años, allí la cosa cambia. ¿Cambia por qué? Porque su sentido de autonomía como adulto que ya es, le puede permitir a él hacer de alguna manera lo que él considere correcto o incorrecto. Usted puede conversar con él, le puede explicar cosas, puede decirle a él los efectos que esto le está causando, sobre todo porque a estas edades los adolescentes acostumbran ser noctámbulos, es decir, los videojuegos no es en el día, los videojuegos son en las noches, y créanme que las redes sociales se llenan de los jóvenes en las noches a partir de las 9 de la noche hasta las 3 de la mañana aproximadamente, y estas son las horas de juego para ellos. Entonces, hay otras consecuencias, como por ejemplo el sueño que se les altera, cambios en su carácter, niveles de estrés, hay muchas otras cosas que comienzan a pasar allí y cosas que usted como padre debe estar alerta y debe tener como argumento para generar una moderación en este hábito. Si todavía el joven vive en su casa, usted también puede generar límites. Mira, aquí en la casa se duerme a esta hora, esto es tal límite, el internet es tal cosa. O sea, usted todavía como padre, si el joven, aun cuando es ya adulto, vive con usted todavía puede mantener el control. Entonces, creo que los acuerdos en este sentido son importantes, pero también las negociaciones, porque créanme que hay un mundo tan difícil en este momento de contrarrestar. El mecanismo de influencia está siendo tan fuerte que sé como madre lo difícil que es, porque yo tengo unos twins de gemelos de 10 años y tengo una adolescente de 20, bueno, adolescente no, porque ya no es adolescente, una adulta, una adulta de 20. Así que puedo entenderles como madre perfectamente. Espero que esto que acabo de compartir con ustedes haya respondido a sus inquietudes y nos vemos en el próximo conversatorio el próximo 3 de noviembre. Y si tienen alguna otra consulta adicional, pueden escribirme a benitamendez@gmail.com o entrar a mi página web benitamendez.com. Gracias. Hola, les voy a contestar algunas de las preguntas que tuvimos en el conversatorio el miércoles de la semana pasada. La primera pregunta era cómo hacer que nuestros hijos canalicen esa confianza con los extraños y que no se vayan con todo el mundo. Cuando son niños es importante enseñarles a nuestros hijos con quién es apropiado y sano acercarse y con quién no. Por ejemplo, decirle:
con la abuela uno se puede acercar, darle abrazos, darle besos. Con el señor de la calle es apropiado decirle adiós con la mano o sonreírle. No es apropiado acercarse y abrazarlo o acercarse y darle un beso. Y no es meterle ese miedo, sino nada más es enseñarles que así como hay gente buena, hay gente que no sabemos si es buena o no es buena. Y como no las conocemos, tenemos que hacer pues este espacio, ¿verdad? Cuidar nuestro espacio físico. Otra de las preguntas que tuvimos en el conversatorio fue ¿hasta dónde se debe respetar la intimidad o privacidad del adolescente? Bueno, primero que nada, depende cuántos años tiene ese adolescente. Si tiene 12 o 13 años o si tiene 17 años. Es muy diferente cómo se trata a alguien de 13 a alguien de 17. También tenemos que tomar en cuenta pues lo que nos han demostrado, ¿verdad? Hay adolescentes que son muy responsables y que demuestran que merecen tener más privacidad que otros. Entonces, como papás, tenemos que tener acceso a su vida. Ellos no son pequeños adultos, son adolescentes, ¿verdad? Sin pisar la delgada raya de sus cosas íntimas. Es decir, poder ser friends or followers en sus redes sociales, tener acceso a dónde están, qué están haciendo, pero sin leer las conversaciones íntimas entre un amigo y otro. Ojo con esto, si hay señales de que nuestros hijos están en malos pasos o en actividades de riesgo, entonces esta privacidad se pierde. Otra de las preguntas que tuvimos es ¿qué consejos dan para cuando un niño de 12 se le encuentra pornografía en su YouTube? Primero que nada hay que hablar con ellos, ¿verdad? Brindarles ese espacio para que ellos puedan expresarse y decirnos qué es lo que está pasando. Hacerles preguntas con curiosidad, sin atacarlos, ni que se sientan confrontados, ¿verdad? Con esa curiosidad de qué está pasando, qué es lo que te interesa. Me di cuenta que estás visitando estas páginas. Quiero saber qué es lo que está pasando. También tomar en cuenta que a los 12 años un niño está pasando a la etapa de adolescencia, entonces empiezan a tener curiosidades, sobre todo de la sexualidad. Entonces, si los empezamos a juzgar o a criticar o a regañar, estos adolescentes o preadolescentes se empiezan a cerrar. Y no les vamos a quitar necesariamente el comportamiento, sino nada más que van a ser más cautelosos en hacerlos. Y nosotros lo que queremos es tener una conversación abierta con ellos para que tengan la confianza de venir a nosotros y hablar sobre esos temas. Otra pregunta que es similar a una de las que respondí es cómo abordar algo que hemos visto en el Facebook de los adolescentes si ellos no saben que los estamos checando. Primero que nada, yo les digo mucho a los papás con los que trabajo, a los papás de adolescentes, que los papás tienen que tener acceso a sus hijos y a las redes sociales de sus hijos. Entonces, es tener esa honestidad. Vi en tu Facebook que subiste esto, ¿verdad? Y entonces quiero saber sobre ese tema, qué está pasando. Igualmente, como les decía en las otras preguntas y respuestas, tener un espacio donde hay que hacerles preguntas con curiosidad, sin crítica, sin juzgarlos, sin que se sientan acorralados, para que ellos tengan la confianza de hablar. Los adolescentes no son niños, ¿verdad? Entonces con los adolescentes se tiene que negociar más, pero tampoco son adultos y no les podemos dar las obligaciones ni las libertades de un adulto. Los adolescentes siguen siendo y estando bajo las reglas de nuestra casa, ¿verdad? Entonces, el decirles, si estoy checando tu Facebook, eso es parte de mi labor como papá. No tienen que entender ellos esa parte, pero nosotros tenemos que hacerla. Es por su seguridad. Gracias.